Es todo un honor poder estar con ustedes en esta mañana, hermanos, de verdad. Y más aún tratándose de poder compartir la palabra. Voy a mover tantito esto. Ok. Es que si no lo tengo aquí me siento incómodo. Más aún tratándose de compartir la palabra con ustedes, y quiero rápidamente presentarme por si hay alguien que aún no me conoce o todavía no me ubica. Mi nombre es Daniel Almazán. Yo ahorita actualmente soy copastor juntamente con el pastor Merari, y estamos trabajando con él en un proyecto que se llama el Proyecto Arca, un culto contemporáneo. Y pues es un honor, ¿no?, poder estar con ustedes, poder compartir en esta tarde el tema que se llama, ¿cómo se llama el tema, hermanos? La libertad produce tolerancia. Una vez más vamos a decirlo todos fuerte, el tema se llama La libertad produce tolerancia. Y para mí es increíble que me haya tocado, ¿no?, por suerte del Señor, no sé, el poder compartir este tema, porque es un tema en el cual pues Dios ha hablado mucho a mi vida en los últimos meses. Así que vamos a ver paso a paso algunas cosas que he notado dentro de la palabra, y vamos a buscar abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene en esta mañana. ¿Quién dice amén? ¿Amén? Ok. Así que usted tenga la libertad en esta mañana de decir amén a una palabra y a decir ouch cuando le duela alguna palabra. ¿Ok? Tienen toda la libertad, mi hermano. Se vale también tolerse, no hay problema. Entonces vamos a comenzar con una oración en esta mañana. Le invito a que cierre sus ojos y me acompañe. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos para poder escuchar, para poder entender tu palabra, Señor, para poder ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, lo que quieres y cuál es tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Así que antes de comenzar, me gustaría mucho no romper con la tradición del pastor de este lugar, y le voy a pedir por favor que salga de su lugar y salude al menos a 5 personas. Así que vamos rápido y saluda al menos 5 personas que no haya visto en esta mañana. Dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que te despertaste, qué bueno que venciste al enemigo, a Satanás. Muy bien, qué bueno, una sonrisita, dile. Ok, muy bien, mis hermanos. ¿Ya los saludaron? ¿Ya les dijeron qué bueno que estás aquí? Qué bueno, ok. Y por favor le voy a pedir, mi hermano, que si usted tiene su Biblia en la mano, la pueda tener abierta en el pasaje de esta mañana, porque vamos a estar saltando algunos versos dentro del mismo pasaje, ¿ok? Así que mantenga ahí su separador, mantenga su mano, no sé, lo que tenga en la mano, para poder hacer un poco más dinámico esto. Ok, me gustaría poder comenzar con definir términos en este sentido de 2 cosas. Número 1, libertad, porque vemos que este mes estuvieron viendo qué es lo que era la libertad, ¿no? Y vieron diferentes puntos de la libertad interesantes, y en esta mañana quiero poder enlazar ese término de libertad con tolerancia. A mí me llamaba mucho la atención cuando el pastor Merari me daba el tema y me decía, oye, te toca predicar esto, y yo decía, la libertad produce tolerancia. O sea, me lo preguntaba a mí mismo, ¿la libertad produce tolerancia? ¿Por qué? ¿Por qué la libertad produce tolerancia? Y mientras yo estaba meditando en esta cuestión, en esta pregunta, me di cuenta, hermanos, que muchos de nosotros nos hacemos esclavos de la intolerancia, ¿ok? Nos hacemos esclavos de la intolerancia, o en muchas ocasiones esa misma intolerancia nos hace ser no libres. Creemos ser libres, creemos predicar una libertad,
pero en realidad estamos atados a una intolerancia que cuando tú y yo vamos caminando por la calle, cuando estamos con nuestra familia, muchas veces se ven esa cadena, ¿no?, de intolerancia. Y eso es algo interesante, porque usted quiere saber si usted es una persona intolerante, siéntese con 5 personas diferentes que usted. Platique con ellos y no hable. Si usted quiere medirse en su tolerancia, siéntese con 5 personas diferentes a usted. Deje que ellos hablen, compartan sus ideas y usted no diga nada. Si usted dentro de sí mismo puede resistir las ideas, puede resistir la forma de pensar del otro, mi hermano, muy bien, lo ha logrado, es una persona tolerante. Pero si su ego, su yo, su opinión quiere sobresalir de los demás, creo que hay un pequeño problema que debemos tratar. Amén. Y también está el otro lado. A veces no es que nosotros seamos intolerantes, sino a veces nosotros mismos somos los que sufrimos o padecemos esa intolerancia. Y ese sentir, cuando tú cargas con la intolerancia de la gente sobre tus hombros, te hace esclavo. Y ahí es cuando comenzamos a ver a otras personas, a personas que son muy aisladas, porque sienten la intolerancia y no han sabido cómo dejar esas cargas de lado, cómo cambiar de capítulo a su vida cuando la intolerancia llega a ellos y se vuelven esclavos de eso. Y comienzan a hacerse retraídos y a decir: es que yo no quiero expresar mis ideas, no quiero expresar mi forma de pensar, porque no van a ser tolerantes conmigo. Tolerancia es el respeto. Diga conmigo, tolerancia es la actitud de respeto a otras ideas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué digo actitud? A mí cuando yo veía la definición de ese término de tolerancia, me gustó que dijera actitud. Porque la actitud no tiene que ver solamente con el acto o el hacer, sino también con el pensar y el sentir, ¿no? Yo creo que vemos muchas veces la gente con problemas de actitud que hace las cosas así como que y ves en él esa expresión de lo que está pensando, lo que está sintiendo, en una mala actitud. Pero también, y en cambio también vemos gente con una buena actitud que sirve y tú dices, hasta te da gusto que sirva, ¿no? Hasta te sientes mal, que dices, cómo quisiera servir como el hermano, cómo quisiera ser como el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque reflejan lo que piensan y lo que sienten. Y en ese sentido nosotros muchas veces, por ese ego que tenemos como personas, solemos expresar lo que sentimos y pensamos. Y a veces no es bueno. ¿No es así? En ocasiones perjudicamos más de lo que beneficiamos. Pero como te dije hace un momento, vamos a estar viendo el verso, habiendo dado este preámbulo. Quisiera por favor que me acompañaras en el verso 9. Esta historia es una historia muy interesante. Y el verso 9 es algo que llama mucho la atención. ¿Estamos ahí? Y dice así: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Algo que me llama la atención en este verso es lo que declara el autor del Evangelio, que dice que los judíos y los samaritanos no usaban nada en común. Es decir, que el vaso del samaritano no le usaba un judío, que el lugar en donde estaba pisando un samaritano no iba a estar pisando un judío. Y me llama la atención que versos antes, al inicio, dice la palabra que le fue necesario a Jesús pasar por Samaria y se quedó totalmente solo con ella, solo con esta mujer. Y cuando él le pide agua, la mujer expresa, yo creo que la mujer expresó lo que estaba pasando en el contexto de la intolerancia entre judíos contra samaritanos. Porque déjame decirte una cosa sobre los samaritanos, no sé si tú lo sabes, pero los samaritanos son una mezcla del pueblo de Israel, el pueblo del norte, y otras naciones como Asiria, Babilonia, etcétera, ¿no? Entonces ellos son una mezcla y los judíos, bueno, aquí yo digo que no son tan mezclos, son tan puros, pero bueno.
Es el ego de la cultura, ¿no? Pero los judíos tenían esa represión en contra de ese tipo de personas, y es un conflicto, hermanos, que ha estado hasta el día de hoy entre palestinos y el pueblo de Israel, ¿no es así? Está ese conflicto todavía el día de hoy. ¿Por qué? Porque el ego cultural que tenía en ese tiempo, que se ha arrastrado hasta el día de hoy, sigue presente en la vida de estos hombres. Y Jesús está confrontando el ego, Jesús está confrontando esa intolerancia contextual que había en ese tiempo. Jesús está haciéndole frente a algo por lo cual yo creo que ya vemos el por qué lo asesinaron, ¿no? Yo creo que Jesús lo matamos, hermano, ¿no? Y los fariseos buscaban y yo digo, Jesús, ¿por qué? Si estás viendo que los fariseos ya te quieren dar, todavía les buscas por dónde, ¿no? Que te den les das más razones para asesinarte. Y a Jesús, tú y yo vamos a ver que la historia de Jesús pasa así constantemente. Jesús quiebra, Jesús confronta el contexto, Jesús confronta la cultura intolerante de estas sectas, confronta la cultura intolerante, y vemos que va arrastrando cierto currículum para que lo asesinaran después, ¿no? Y aquí dice entonces que no acostumbraban. Mi hermano, no sé si te ha pasado que hay cosas en las cuales tú no acostumbras compartir con otras personas, ya sea por estatus social, ya sea por nivel socioeconómico, ya sea por forma de pensar, ¿no? Yo una vez tenía un compañero, hace algunos años, y me senté con él en la preparatoria, ¿no? Ese chico era homosexual, y él sabía de antemano que yo estaba pues ya sirviendo en una iglesia, que ya estaba sirviendo, y recuerdo muy bien que él me dijo, es que yo no quiero ir a tu iglesia porque no me van a aceptar o me van a hacer a un lado. Yo le dije, mira, yo no sé si estás bien o estás mal, no lo sé. Lo único que sé es que hay un Dios que te ama, un Dios que cree en ti, un Dios que te formó y un Dios que te hizo nacer. Es lo único que a mí me interesa. Y hermanos, ¿cuántas veces tú has compartido una mesa, has compartido una comida, has compartido un asiento, un lugar con una persona así? ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús pudo confrontar y romper con ese pensamiento contextual de la intolerancia contra los samaritanos, por qué tú y yo como cristianos no podemos romperlo hoy en día? Hoy tenemos un problema con nosotros los cristianos, mi hermano, y es que nos hemos vuelto cristianos de discursos. ¿Cómo es esto? Hablamos muy bonito del amor, hablamos muy padre de la tolerancia, hablamos muy padre de que Dios es Dios de todos y que Dios busca a todos y que Dios tiene un propósito para los jóvenes y que Dios tiene un propósito para toda mujer huérfana, para toda mujer abandonada, ¿no? Hablamos de que un Dios que vino a rescatar, de un Cristo de amor, pero hablamos muy bonito, pero actuamos a veces de una manera fatal, de una manera como los fariseos prácticamente, ¿no? En este tiempo. Mi hermano, que tu discurso de tolerancia se vuelva real al compartir con otros y al permitir que otros compartan contigo. ¿Cuántos discursos vamos a ponernos a pensar? Y si tú te pusieras a pensar, mi hermano, e hicieras una lista de cuántas cosas ha dicho de Dios, que Dios es y que Cristo es, y después a una columna al lado tú pusieras cuántas de esas cosas tú has hecho y tú eres, yo creo que habríamos varios que tendremos una lista larga por cumplir, ¿no es así? Y la tolerancia no es excepción en este caso. Ha sido tanta la intolerancia por parte de la iglesia, mi hermano, que hoy el concepto de tolerancia ha cambiado. ¿Cómo es esto? Hoy, si tú no aceptas la ideología de género, eres una persona intolerante.
La tolerancia no es aceptada, la tolerancia es la actitud de respeto. Pero ha habido tanta intolerancia que ahora se ha vuelto una contraparte. Se ha vuelto una contraparte y es algo increíble, ¿no? Yo estoy en una universidad de teología y, ay, Dios mío, los que son estudiantes y fueron estudiantes saben cómo se batalla ahí, ¿no? Porque hay esta lucha ahorita, ¿no? Y tú quién eres, y tú qué piensas, y tú qué crees, y yo digo, Dios, por favor ayúdame a entender, ayúdame a hacerles entender el concepto de tolerancia, de que soy tolerante, no tengo que estar de acuerdo, pero soy tolerante, respeto, como con ellos, algo con ellos, ¿no? Pero es que tenemos un pueblo, tenemos una juventud, tenemos una nación ya tan herida por la opresión de la religión, que el cristiano necesita ahora más que nunca mostrarse cristiano. Necesitamos mostrarnos ser, no decir, ser cristiano. Y aquí me gusta porque puse algo interesante. El Cristo que conozco no juzga. El Cristo que conozco no habla mal, pero el Cristo que predico no es el mismo que conozco. Conocemos un Cristo de amor, pero creo que nos hace falta practicar esa parte de Cristo. El verso 11 y 13, por favor, si me pueden acompañar, dice de la siguiente manera: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar el agua de que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y responde Jesús, dice así: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él está el agua, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que de él brotará vida eterna. Mi hermano, quiero preguntarte hoy, ¿qué agua estás tomando tú en esta mañana? ¿Qué agua tomas tú a lo largo de la semana? ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Si tú vienes cada domingo diciendo tengo sed, tengo sed, tengo sed, y si por cada ocasión que tú te confrontas con problemas, con situaciones, tú sigues teniendo sed, creo que es hora de que tú busques el agua del cual nunca volverás a tener sed. ¿Por qué? Mi hermano, a mí me llamó mucho la atención cómo Jesús hace esta comparativa entre un pozo, el pozo de Jacob, y la mujer habla del pozo de Jacob y habla de la adoración que aprendieron de Jacob, que si debía ser ahí o en Jerusalén, y ve ese conflicto, ¿no? Pero ella habla del pozo de Jacob. Y tú y yo, hermano, muchas veces hablamos de lo que nuestros padres nos enseñaron. Y no es malo. No es malo. Si algo podemos aprenderle al pueblo de Israel y a los judíos, es ese aprecio y ese amor que tienen a sus genealogías, a sus padres. Pero el problema está, mi hermano, en cuanto cuando esas palabras no son palabras vivas en nosotros. Cuando no son palabras, no son enseñanzas que se dan a conocer, sino enseñanzas que se olvidan y de nuevo vuelves a tener sed. A veces a uno como predicador le da miedo predicar. ¿Por qué? Porque uno piensa y dice, ¿por qué sentarme a predicar 45 minutos y la siguiente semana volver a tener que tomar el mismo problema, el mismo asunto, porque se les olvida? Se nos olvida, hermanos, que tenemos que amar, se nos olvida que tenemos que ser tolerantes con el prójimo, se nos olvida todo eso. Y volvemos a tener sed, y volvemos a tener sed, y volvemos a tener sed. Pero el que ha tomado del agua de Cristo, es decir, el que ha entendido la palabra tolerancia como está en la Biblia, como Cristo lo expresó y lo vivió, el que ha entendido puede expresar y puede dar vida, puede hablar vida y puede actuar con vida con los demás, producir vida.
Cuando tú lees este pasaje te confronta, porque tú dices, ¿qué está brotando de mi interior? ¿Qué brota de tu interior, hermano? De tu interior está brotando esa vida para vida eterna. De tu interior está brotando palabras de vida a tu prójimo. De tu interior brotan esos actos de vida, ¿o no? Hay que trabajar mucho, dice mi hermana, así es. Hay que meditarlo mucho. Hay que pensarlo mucho. Me decía un joven hace un tiempo, Daniel, ¿cómo puedo hacer yo para tener mucho conocimiento y predicar palabra y todo eso? Me decía, pues lee los evangelios. Una vez que hayas leído los evangelios y hayas entendido lo que los hombres que conocieron a Jesús entendieron de Jesús, creo que no te va a ser difícil entender qué es lo que tienes que hacer y cómo debes actuar. La predicación es mucho después. Yo no puedo hablar de algo que no sé y que no conozco. Yo no puedo hablar de algo que no comparto. No puedo hablar de algo que no amo. Porque esas son palabras que vuelven a dar sed. Amén. Si alguna vez tú te preguntas, ¿qué debo hacer como cristiano y qué es ser cristiano? Yo creo que no hay mayor respuesta que ser como Jesús. De verdad. Mientras yo me doy cuenta de eso, mientras más aprendo, mientras más estudio, mi único refugio es decir, bueno, tengo que ser como Jesús. El mundo es hecho un caos ahorita en cuanto a pensamientos, ideologías y todo. Ahorita es un caos. Y digo, bueno, si no soy como Jesús en esto, no tengo por qué serlo. Si esto no me lleva a ser como Jesús, entonces creo que no voy a andar por buen camino. Si este pensamiento, si esta forma de dirigirme, si esta forma de actuar no me lleva a ser como Jesús, entonces tengo un pequeño problema. Amén. No sé si están callados porque ya les dolió mucho. Les dije que pueden decir ouch. Amén. Ah, qué bueno, eso me gusta, mi hermana. Analizando cómo va la cosa. Ok. Verso 15. Si me puedes acompañar en tu verso 15. Dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni salga viniendo aquí a sacarla. Cuando yo leí este pasaje me dio risa, porque Jesús era de metáfora, ¿no? Jesús era de parábolas, y en general la enseñanza judía es así. Pero esta mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed y no tenga que salir hasta el pozo a estas horas a buscar algo más. Yo cuando leía eso, yo me ponía a pensar, como iglesia, ¿hemos regresado al pozo? ¿Tú como cristiano has regresado una vez más al pozo? ¿Has regresado a tu forma de pensar? Dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. ¿No? Pablo hace mucho hincapié en ser transformados en nuestra forma de pensar, porque cuando cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Pero si tu forma de pensar no ha cambiado, si no has quitado el yo y no has puesto a Cristo como el centro de tu vida, tu forma de vivir tampoco ha cambiado y has regresado una vez más al pozo. Al pozo. Hace algunos meses, imagínense, una hermana me hizo una pregunta interesante que a mí me quebró completamente y te lo quiero compartir. Yo hace algunos meses salí a trabajar de una iglesia donde estaba yo laborando y yo dije, bueno, pues voy a buscar un trabajo secular, algo normal, me voy a apartar un poco del ministerio, ya fueron muchos años, mucha presión. Y cuando yo fui a buscar trabajo en un lugar, pues bueno, una hermana me había ofrecido ayudarles en algunas cosas de computación, de archivo, y dije, bueno, no puedo hacer, no es difícil. Y fui y pues yo entregué mi currículum, como todo, y me dice la hermana, Daniel, nada más te quiero hacer una pregunta,
Y con eso termino. Bueno, me dice, estoy leyendo aquí todo lo que has estudiado y trabajado, y nada más te quiero preguntar, ¿qué haces aquí? Yo dije, wow, me quedé callado. Sí, no, hermana, me quedé callado. Yo dije, tiene razón, ¿qué hago aquí? Yo soy pastor, no sé qué estoy aquí buscando un trabajo de archivo. ¿Qué hago aquí? No contesté nada, no pude contestar. Me empecé a reír y le dije, no sé. Entendí, hermanos, que había vuelto al pozo una vez más. Que tu oración, mi hermano, sea: Dios, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir para que no vuelva al pozo. Cambia quien soy para que no vuelva al pozo una vez más. Y si tú has vuelto al pozo, yo creo que Cristo en esta mañana está en ese pozo esperándote para darte esa agua viva que tú y yo necesitamos. No vuelvas al pozo, porque el pozo te va a volver a dar sed, porque con el pozo vas a volver a vivir igual. Yo creo que tú y yo, si hemos decidido seguir a Cristo y si hemos decidido buscar a Dios, es porque nuestra manera de vivir, como dice Pedro, hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir. Y yo creo que si hemos sido rescatados de esa manera de vivir, mi hermano, tú y yo no tenemos por qué volver a ese pozo, a esa forma de pensar. Entonces vemos cómo es necesario, hermano, poder buscar de Dios una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no, por más que tú y yo prediquemos amor y tolerancia, no lo vamos a poder expresar si no ha cambiado aquí y aquí. Si no hemos cambiado aquí y aquí, no vamos a poder expresar las palabras que den vida a una persona que necesita esa vida. Nuestra juventud necesita vida. Nuestra nación, mi hermano, necesita vida. Y esa vida me interesa mucho. Si tú puedes estar en el tema de la tarde en Arca, va a estar muy padre, porque esa vida, mi hermano, nos corresponde ahora darla a ti y a mí. Si tú has entendido quién es Cristo, la vida brota de ti y tú tienes que darla. Tú tienes la misión de dar esa vida que Cristo nos ha dado. Porque de lo recibido debemos dar. Si tú has recibido y tú recibes vida de parte de Dios y no la das, me voy a poner como Cristo en la Reina Valera, como lo describe, ¿no? Más te valiera no haberle conocido. Porque no somos cristianos para estar en una vitrina, sino somos cristianos para dar vida. Porque no hemos sido llamados para juzgar, hemos sido llamados para amar. Y porque no hemos sido enseñados en la intolerancia hacia nuestro prójimo, sino hemos sido instruidos en la tolerancia a toda persona. De verdad, si Cristo estuviera hoy, mi hermano, yo creo que les hago esta advertencia como cuando una madre le advierte a su hijo: nada más déjame que llegue tu padre y vas a ver. Cuando se portaba mal: hija, que llegue tu papá y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Mis hermanos, dejen que llegue Cristo y van a ver cómo nos va a ir. ¿Cómo nos va a ir cuando llegue Cristo? ¿No? Y te hago la pregunta que me hizo esa hermana, que Dios la bendiga de verdad: ¿qué estás haciendo tú?
Y quiero por favor leer un verso que está fuera de los versos que están aquí, pero es importante leerlo. Porque estos dos versos encierran por completo lo que pasa y lo que sucede en esta historia. Y es el verso 27 y el verso 28 del mismo texto. ¿Ok? Verso 27 y verso 28 dice de la siguiente manera: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron al verlo hablando con una mujer que, aunque ninguno le preguntó ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas? Yo creo que los discípulos ya estaban acostumbrados a que cuando preguntaban algo así les iba mal, ¿no? Entonces decían, no, mejor calladito me veo más bonito. Pues sí, porque dijo que nadie le preguntó, pero se sorprendieron, ¿no? Mi hermano, cuando tú comiences a brotar, cuando de ti comienza a brotar vida, palabra de vida, una actitud de tolerancia a la gente, mucha gente a tu alrededor se va a sorprender. Tus hijos se van a sorprender, van a decir, ahora, ¿qué le pasó, no? Tus hijos se van a sorprender, tu familia se va a sorprender. A mí me gusta algo que dice Hechos, ¿no? Los que trastornan el mundo. Mi hermano, ¿estás trastornando tu comunidad? No me contestes, no me contestes. Verso 28, la mujer dejó su cántaro. Diga conmigo, la mujer dejó su cántaro. Y volvió al pueblo. No, eso no lo digan. Volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este Cristo? La mujer dejó su cántaro. Cierra tus ojos un momento conmigo y quiero que pienses en esta mañana. Esta mañana es de preguntas, hermano. Si tú de verdad, mi misión en esta mañana es que tú te vayas conflictuado contigo mismo. Así, que te vayas quebrando la cabeza. Ya está esta pregunta en tu mente. ¿Qué es lo que no has dejado al lado? ¿Cuál ha sido el cántaro que no has dejado? Es decir, ¿qué pensamientos, qué forma de pensar, qué forma de dirigirte, qué forma de actuar no has dejado a un lado? Porque esta mujer dejó a un lado su cántaro una vez que se encontró con Cristo. Y si tú y yo, una vez que nos encontramos con Cristo, no dejamos las cosas malas y lo que nos hace ver malos a un lado, mi hermano, no somos de Cristo. No ha habido una transformación real. ¿Qué debes dejar a un lado en esta mañana? ¿Qué es lo que debes dejar a un lado que no te está permitiendo poder ser tolerante con tu hermano? Que aquí te voy a decir algo interesante. ¿Sabes cuál era la esclavitud o el símbolo de esclavitud de esta mujer? No era el pozo y no era la sed, era el cántaro. Era el cántaro. ¿Por qué? Porque este cántaro significaba esa sed, significaba esa actitud y todo lo malo que vemos en esta mujer. Ese cántaro. Dejó el cántaro por hablar de Cristo. Y por eso es que Cristo dice que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese. El que no se niega a sí mismo es esclavo de sí mismo. El que no se ha negado a sí mismo es esclavo de sí mismo. Entonces, una persona que es libre, realmente libre, una persona que se ha encontrado con Cristo, que has encontrado con la libertad de Cristo y es verdaderamente libre, mi hermano, produce tolerancia. No se le tiene que pedir ser tolerante, porque como es libre, de sí mismo brota tolerancia. Y entonces sí, es como vemos en los frutos del Espíritu, ¿no? Ahí le dejo de tarea, Gálatas capítulo 3, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y cuando vean qué fruto del Espíritu está ahí marcado, van a decir, cierto, el que tiene a Cristo tiene la tolerancia.
Y hazte un examen, mi hermano, si esos frutos están en tu vida o no. Y para terminar, solamente quiero expresarte algo que creo que nuestra comunidad, que creo que nuestra nación necesita, y es gente que anuncie esta libertad, gente que anuncie esta tolerancia, y que diga: vengan a ver lo que está pasando en la iglesia del Pacto del Dorado, vengan a ver, porque ahí está Cristo, vengan a ver. Y que cuando vengan, es como esta pregunta: ¿qué encontrará la gente? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando comiencen a venir? Tienen que encontrarse con una tolerancia. Amén. Ese pasaje es de mis favoritos, porque Cristo rompe con el pensamiento de su contexto. Y creo, mis hermanos, que tú y yo tenemos que romper con muchas cosas esta mañana, cosas que no son de Cristo, y solamente así podemos dar testimonio de nuestra verdadera libertad. Fue un placer estar con ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga mucho y estoy orando por ustedes.